Santiago se ha dado cuenta que no es sino hasta cuando uno le pone la lupa, le pone el ojo a cada versículo, a cada palabra, es cuando uno increíblemente empieza a conocer y a conocer lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Hechos capítulo 1, leamos en Hechos capítulo 1 y ahora sí, busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 1 y vamos a ver cómo Jesucristo empieza a poner el fundamento de su iglesia. Jesucristo empieza a poner el fundamento de su iglesia. Para seguir en Hechos capítulo 1, se recuerdan, por lo menos hemos visto 3-4 temas preciosos en el libro de Hechos. ¿Cuál era el tema principal que Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos desde el momento que resucitó hasta el momento que ascendió a los cielos? ¿Recuerdan cuál fue el tema general, el tema grande, el tema de peso que Jesucristo estuvo hablando con sus discípulos? El reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo. Y dentro del reino de los cielos existe una forma, una manera de entrar al reino de los cielos. Es a través de el bautismo por el Espíritu Santo. Si alguien no ha sido bautizado, si alguien todavía está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, mire, aunque esté en una iglesia, de repente no está dentro del reino de los cielos todavía. Si todavía quiere una manifestación extra para, según ser bautizado con el Espíritu Santo, no está todavía entendiendo lo que la Escritura le dice. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ustedes ya fueron bautizados, ¿en qué? En el bautismo de Juan. Pero dentro de no muchos días, en 10 días exactamente, para nosotros ya lo sabemos, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo, al momento de creer, viene y hace morada con nosotros. Esos temas los viene desarrollando el libro de Hechos capítulo 1. Pero mire, un tema precioso que desarrolla el libro de Hechos aquí es este. Recordemos que Hechos es el inicio de la iglesia. ¿Alguna vez ha tenido usted la oportunidad de leer el libro de Génesis? ¿Por qué se llama Génesis? Porque Génesis significa los inicios, los principios. Allá en el libro de Génesis usted encuentra cómo inició la vida, cómo inició la tierra, cómo se inició la familia. Pero también allá en el libro de Génesis nos damos cuenta cómo se inició, cómo entró el pecado al mundo. Por eso es que se llama Génesis. Cómo se inician las naciones, cómo inicia el pecado, cómo se ve el primer asesinato en este mundo. Por eso se llama Génesis. Hechos es muy similar al libro de Génesis. ¿En qué sentido? Es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, es el inicio de la iglesia del Señor, a la cual usted y yo pertenecemos. Por eso en Hechos se está hablando de el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Ok, antes de tener un liderazgo visible, establecido como los apóstoles, tiene que haber un marco teórico sobre cuál está fundada la iglesia. Y por eso Jesucristo se pasó hablando durante 40 días acerca del tema de el reino de los cielos, que es lo mismo, el reino de Dios. Y mire, aún así se recuerda que a los apóstoles les costaba entender ese tema. Ahora, si a ellos les costaba entender ese tema, nosotros los vamos a desacreditar a ellos, nosotros vamos a hacerlos de menos. ¿Qué les pasa a estos apóstoles? Cabezas duras que no entienden estos temas. Pero no hace falta ir muy lejos. Si a usted y a mí, ¿acaso no es cierto que nos ha costado entender estos temas? Yo soy hijo pastor, crecí en una familia pastoral, y mire, cada vez que voy a la Escritura sigo descubriendo cosas, mire, que no sabía, que desconocía, o que de repente no las tenía claras todavía. Así que mis hermanas, mis hermanos, si a los apóstoles les costó, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? El tema del reino de los cielos. Jesucristo al inicio del libro de Hechos poniendo el fundamento de la iglesia. Pero un fundamento visible de la iglesia son los apóstoles. Un fundamento visible de la iglesia son los apóstoles. Antes de entrar en materia los apóstoles, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser presidente del país de México? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser gobernadores del estado? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser de repente presidente de Google, presidente de Yahoo, presidente de Facebook, esas enormes compañías? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ser
directores de una corporación grande y enorme. Miren, los puestos, los oficios son codiciables. ¿Por qué cree que mucha gente vende todo lo que sea con tal de correr por una carrera política? Llegó allá, hizo su vida. Tiene prestigio, tiene dinero, no se preocupa en general de su vida, el resto de sus días. Los oficios, hay unos oficios pero muy codiciables. Hay unos oficios que todo mundo los quisiera. Aquí está la diferencia entre ese oficio y el oficio apostólico. El oficio apostólico es un oficio que fue delegado, un oficio que fue dado, un oficio que le fue entregado, miren, a 12 hombres, no mujeres. Le fue entregado, le fue dado a 12 hombres, que no eran mujeres, obviamente. Uno, no eran mujeres. Dos, tampoco eran voluntarios. Ellos no se ofrecieron. El oficio apostólico no es para mujeres. El oficio apostólico no es para voluntarios. El oficio apostólico, mis hermanos, mis hermanas, fue un oficio precioso, entregado, delegado, comisionado a 12 hombres. En esta mañana, lo que vemos aquí en Hechos capítulo 1 es eso precisamente. ¿Quiere abrir su Biblia? En Hechos capítulo 1 versículos. Hechos capítulo 1 versículos 12 en adelante. Miren qué dice. Entonces, cuando Jesucristo ya había ascendido a los cielos, Hechos capítulo 1 versículo 12 dice: entonces, cuando Jesucristo ya había ascendido a los cielos, dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, no el Judas que se acababa de matar, sino Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y les dijo en el versículo 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Este Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. El versículo 18 dice: este Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, dijo Pedro a sus hermanos allí, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, podríamos decir en nuestras palabras, nominaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nosotros, muéstranos a cuál de uno de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Dice que echaron suertes, y la suerte cayó sobre ¿quién dice? Sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pedro tomó la iniciativa. Pedro, entendiendo que este oficio apostólico debería ser cuidado en número, y
y debería ser cuidado también en cuanto a requisitos, a cualidades. Pedro se puso de pie en medio de la congregación y dijo: ya Judas se vino abajo, y ahora ¿a quién le va a caer este ministerio? Sin entrar en los detalles, hay mucho detalle que podemos ver aquí. Lo que Pedro está viendo aquí es: Pedro está siendo usado por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para poner el fundamento de la iglesia. Para poner el fundamento de la iglesia. Estamos en un edificio. ¿Cuántas plantas tiene este edificio? 2, 3, 4 más o menos. Para que este edificio sea fuerte, para que este edificio no se lo lleven los ventarrones que vienen al desierto, para que este edificio, los terremotos no tan fácilmente lo puedan botar. Este edificio tuvo que haber tenido unos fundamentos, unas bases sólidas y fuertes. ¿Por qué creen que la iglesia lleva 2000 años? Y en lugar de disminuir, la iglesia no está disminuyendo, la iglesia está creciendo. Una cosa es que la iglesia se engorda, pero el Señor se encarga de desengordarla. Pero la iglesia sigue adelante, la iglesia sigue creciendo. Y le digo algo, independiente de mí como pastor, independiente de usted como miembro, porque ni usted ni yo somos indispensables en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe quién es el indispensable? El Espíritu Santo morando en nosotros. Pero la iglesia, en lugar de venirse abajo, la iglesia sigue creciendo. ¿Pero sabe por qué fue? Porque los fundamentos estuvieron bien puestos. Lo que estaba haciendo Pedro aquí es: preocupémonos de no sembrar, preocupémonos de no construir en la arena, preocupémonos de construir ¿dónde? Sobre la roca. Así que, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es, desde Hechos capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1, es que se ponen los fundamentos de la iglesia. Y esos fundamentos de la iglesia, ¿quiénes son? Aparte de el entendimiento del tema de el reino de Dios, ¿quiénes son los fundamentos visibles de la iglesia? Los apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa mensajeros. La palabra apóstol significa un delegado. La palabra apóstol significa un enviado. Y si bien es cierto, usted es un enviado, usted es un mensajero. Si bien es cierto, usted y yo somos delegados del Señor, somos embajadores. Así lo dice Pablo a nosotros. Una cosa es que nosotros tengamos las funciones, pero otra cosa es que tengamos el oficio. ¿Sí me entiende la diferencia? A usted y a mí se nos pide que funcionemos como delegados, como mensajeros y como enviados. Pero a usted y a mí nadie nos ha dado el oficio apostólico. Eso se le dio a esos 12 una sola vez. ¿Qué significa la palabra apóstol entonces? Mensajeros, enviados y delegados. Jesucristo fue quien los llamó y los escogió personalmente. Aquí vemos, aun cuando Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, perdimos a Judas. Yo estoy seguro que Pedro no estaba molesto con Judas. Es más, tenía un corazón triste, porque aquel que había caminado aquí, independientemente de cómo se comportó, estoy seguro que Pedro con ese corazón no estaba: perdimos a uno. ¿Qué hacemos? Veamos cómo nos reagrupamos, veamos cómo nos completamos. Entonces ellos tenían bien claro que ellos no podían elegir a nadie. Ellos simplemente nominaron a 2. Pero ¿quién fue el que les escogió? Dice, miren que dice Hechos 1:24, donde ya leímos. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Cuando dice: muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿A quién le están dejando toda, o a quién se están sometiendo ellos? A la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Quién escoge a los apóstoles? ¿Quién escogió a los apóstoles? Jesucristo mismo. Aquí no es aquello entonces de que mi denominación y que mi iglesia va a nombrar apóstoles. Eso no se puede hacer en la Escritura. Los apóstoles los escogió Jesucristo personalmente. Así que, hablando del fundamento apostólico, primero vemos lo que significa la palabra apóstol. Significa mensajero, enviado y delegado. 2, vemos que a ese fundamento lo puso Jesucristo mismo. ¿Y qué significa que Jesucristo mismo lo puso? Así les voy a decir: los trajo de acá, de las tinieblas,
y los puso acá. Te guste o no te guste, aquí te dejé. Y más te vale hacer las cosas con gusto y de buena manera, porque para lo que yo te puse, a eso te vas a dedicar. Yo te puse, yo te proveo, yo te envío, yo te sustento, Así fue con los apóstoles, mis hermanos. Mire, así fue con Matías. Pero también mire que sigue diciendo el relato. En el Lucas capítulo 6, versículo 12, hablando de cómo fueron escogidos los 12, los 11. Miren que dice Lucas 6, 12. En aquellos días, dice que Jesucristo se fue a orar al monte y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, bajó a donde estaban todos los demás. ¿Quiere leer conmigo lo que dice el resto del versículo? Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿No se da cuenta? Los apóstoles, el fundamento de la iglesia, ¿quién los escoge? ¿Quién los puso? Los puso Jesucristo mismo. Otra vez, énfasis, recuerda, se dio cuenta. Hay mujeres aquí, no llamó a mujeres. Tampoco esperó que vinieran voluntarios. Tampoco dijo Jesucristo, voy a hacer una encuesta, vamos a ver a quién le interesa hacer qué dentro de mi reino. Jesucristo no se mueve así. Jesucristo no trabajó así, mis hermanos. Jesucristo, en su soberana voluntad, en su sabiduría, llamó a 12. Pero ¿cuáles eran los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo? Los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo fueron estos dos. 1, haber estado con Jesús en su ministerio terrenal desde el principio hasta el final. Y 2, haber sido testigo ocular de su resurrección. 2 requisitos para ser apóstoles de los 12, pero nota la diferencia. Para ser un apóstol de oficio, para tener esa posición apostólica. Por eso le digo, una cosa es que usted y yo somos